Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 20 de noviembre del año 2023. Como pueden ver en las imágenes, ya se han iniciado los cierres de calles anunciados por Suntrax y la ANADEPO en las principales vías de la ciudad de Panamá y en otras áreas del país. Más adelante tendremos informes completos con los distintos corresponsales de Telemetro. En materia internacional, lo primero, el triunfo, por supuesto, de Javier Milei en Argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás, dijo Javier Milei, presidente electo de Argentina, ante sus seguidores tras ganar la segunda vuelta presidencial. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial, agregó. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza. No hay lugar para las medias tintas, señaló el líder de La Libertad Avanza. Tenemos problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, añadió Milei. Según lo escrutado, 13.471.456 votantes apoyaron a Milei, mientras que 10.644.709 respaldaron al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Unos 35.8 millones de personas argentinas estaban convocadas para elegir presidente y vicepresidente en el segundo balotaje de la historia, después del celebrado en 2015, cuando el centro derechista Mauricio Macri se alzara con la victoria sobre el peronista Daniel Scioli para su gobierno del 2015 al 2019. La jornada electoral del pasado domingo registró un 76.37% de participación, la segunda más baja de la historia, después del 76.2% de 2007, cuando ganó la peronista Cristina Fernández de Kirchner, dando inicio así al primero de sus dos mandatos. Y eso que en Argentina el voto es obligatorio. Por otra parte, en la OEA, la salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos se oficializó ayer domingo al cumplirse los 2 años desde que el presidente nicaragüense Daniel Ortega activó el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios en los que fue reelegido. Estados Unidos advirtió también ayer domingo al gobierno de Managua que su salida de la Organización Panamericana no le exime de su obligación de respetar los derechos humanos, y amenazó con imponerle nuevas sanciones en su represión contra la población nicaragüense. El Ejecutivo sandinista presentó el 19 de noviembre de 2021 la solicitud formal para salir de la OEA luego de que la Asamblea General del organismo descalificara las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de ese mismo año en Nicaragua. Ortega, que está en el poder desde el año 2007, fue reelegido en esos comicios para un 5º mandato, 4º consecutivo, y con sus principales contendientes en prisión, ya sea carcelaria o domiciliaria. La 51 Asamblea General resolvió por mayoría que las elecciones que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no fueron libres, justas ni transparentes y no tenían legitimidad democrática. En reacción, el gobierno de Nicaragua anunció que ponía en marcha el procedimiento de 2 años para desvincularse de la OEA, de la que fue uno de los miembros fundadores en 1948. Y por último, el gobierno de Japón condenó hoy lunes la captura por parte de rebeldes hutíes del Yemen en el Mar Rojo de un carguero operado por una empresa japonesa y pidió la liberación de los 25 marinos de la tripulación tomados como rehenes en el incidente. Tokio condena decididamente tal acto, dijo el portavoz gubernamental japonés Hirokazu Matsuno, al ser preguntado al respecto hoy lunes en rueda de prensa.
Matsuno aseguró que Japón está trabajando con los países pertinentes para garantizar la pronta liberación del barco y su tripulación, entre los que no hay nacionales japoneses. Los hutíes anunciaron el domingo la captura del buque que aseguraron pertenece a Israel en una operación militar que culminó con el desvío del barco hacia un puerto no especificado controlado por los insurgentes, que afirmaron que estas acciones solo van dirigidas contra navíos israelíes. El carguero Galaxy Leader, que transportaba vehículos, es propiedad de una empresa británica, pero es operado por la naviera japonesa Nippon Yusen, NYK Line, que ha detallado que su tripulación estaba compuesta en el momento de la incautación por 25 marineros de origen búlgaro, ucraniano, filipino, mexicano y rumano. Los hutíes han dicho que los insurgentes están tratando a la tripulación de acuerdo con las enseñanzas y valores del Islam y han advertido a todos los barcos que pertenecen al enemigo israelí o que trabajen con él, que serán un objetivo legítimo. El navío incautado que se dirigía desde India rumbo a Turquía navegaba con bandera de las Bahamas y sería propiedad parcial del magnate israelí Rami Unger, lo que habría detonado la operación. Los rebeldes aseguraron que continuarán con operaciones similares contra el enemigo israelí hasta que cese la agresión contra la Franja de Gaza y cesen los crímenes atroces que continúan hasta este momento, tanto en el enclave palestino como en Cisjordania. Eso es lo más importante en materia internacional. Y, Flor, el mundo enredado, Panamá enredado. Vamos con Richel Solís hasta Santiago de Veraguas, que nos tiene un reporte de cómo está la situación en Santiago. Adelante, Richel. Así es, gracias, buenos días. Y los cierres en Santiago se mantienen con la única diferencia de que ahora de manera intermitente, dando 3 aperturas durante el día, en excepción del puente vehicular, que se mantiene totalmente cerrado. Me encuentro ahorita mismo en el cruce de La Soledad, el mismo lleva cerrado más de 2 semanas. Esto sigue incomodando a la población que vive y transita por esta área. Los manifestantes en este bloqueo habían dicho que tendrían un horario establecido de apertura, pero los conductores han manifestado que no han cumplido con lo dicho. En el distrito de Santiago se esperan nuevos cierres durante el día en diferentes puntos de la vía panamericana. Esto trae como consecuencia que muchas personas también caminen largas distancias para poder llegar a sus labores. En otro punto que se mantiene cerrado, podemos comentarle que es el cruce de La Peña, donde la Policía Nacional llegó a un acuerdo con los manifestantes de abrir de las 6 de la mañana del día de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy. Ellos han manifestado que tendrían un cierre a partir de hoy por 24 horas, es decir, que mañana abren nuevamente a las 6 de la mañana. En tanto, podemos comentarles que moradores de la comunidad de Dos Bocas piden al Ministerio de Obras Públicas la reparación de la carretera que comunica a lo interno de la provincia de Herrera y Veraguas, ya que se encuentra en pésimo estado y por los cierres están siendo utilizados como vías de desahogo por conductores. La misma se encuentra ubicada entrando en la comunidad de Los Boquerones, corregimiento de Carlos Santana Ávila, en el distrito de Santiago. Estas manifestaciones en la provincia de Veraguas han comunicado que se mantendrán cerradas estas vías tanto de La Soledad como La Peña y en Santiago en el cruce, en el puente vehicular, hasta que se dé una respuesta favorable a sus reclamos. Es decir, que ellos esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la información. Volvemos con ustedes como de Cuarto Poder. Muchas gracias, Richel. Flor, como podemos ver, se dan cierres con muy pocas personas, simplemente ponen obstáculos en la vía, pero evidentemente no es un cierre masivo de calles, lo que estamos viendo, tanto lo que vimos el jueves pasado como lo que estamos viendo hoy, que son los 2 días que se anunció un supuesto paro masivo total. No es ni total ni es masivo, es solo con muy pocas personas. La corresponsal que nos acaba de hablar, Richel Solís, es una de las periodistas amenazadas, Guido. Ella se acerca con su cámara y dice que se vaya o le rompen la cámara al camarógrafo. Esto es delicado. Ayer tuvimos en debate abierto, extendido, al sindicalista Isaac Rodríguez. Él decía que ellos tenían un cuartel central
al mejor estilo de la dictadura, Guido, en Santiago, y que allá no había vandalismo. Se le puso un video en el que había personas encapuchadas siendo agresivas. Dijo que él iba a asumir el compromiso de que eso no se diera para que la corresponsal de Telemetro, entre otros, no siguiera siendo amenazada. Cabe recordar que el señor Isaac Rodríguez, además de sindicalista, es candidato por otro camino. Entonces, ese es un importantito detalle, ¿no? Sí, definitivamente. Esta mañana en el noticiero de Telemetro matutino, uno de los candidatos a la presidencia, el señor Rómulo Rux, señalaba que había políticos echando gasolina al fuego. Pero cuando se le preguntó quién, no quiso contestar. No dijo quién, pero evidentemente esta situación, como todas las situaciones donde hay este tipo de cierres y de bloqueos y de afectaciones, es aprovechada por oportunistas que tratan de obtener provecho político o de su agenda muy particular, y el país queda rezagado a la última prioridad. Es porque correcto. si estuvieran preocupados por el país, deberían estar preocupados por cómo las personas van a hacer para generar ingresos, para poder alimentarse, para poder que la economía no sucumba, ¿no?, ante esta situación. Estas son imágenes, Guido, justamente de Santiago, que se le pusieron al señor Rodríguez para que viera que sí había vandalismo y que sí había violencia, porque él decía que de ninguna manera. Vamos a escuchar. Un video que estamos reprochándolo. Lo que está pasando, lo estamos sacando y todo. Michelle, vaya para allá. Noticias como es. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos para acá. Vete para allá, camina para allá. Aquí no va a pasar nada, pero bueno, espero que esto ya lo vayan a publicar. No, estoy haciendo mi trabajo, señor, solamente. Publiquen lo que es. Publiquen lo que es. al pueblo. Por aquí sale un video que estamos reprochándolo. Lo que está pasando, lo estamos sacando y todo. Michelle, vaya para allá. Noticias como es. Bueno, los pacíficos manifestantes, según algunos, ¿no? Y entonces publicar esto es, según ellos, faltar a la verdad, cuando es exactamente lo contrario, es señalar parte de lo que está sucediendo. No hay nada que decir, las imágenes lo dicen todo. Y nada de esto tiene que ver, porque ese es el otro discurso que han esgrimido, Flor, que dice que es que tratamos de desacreditar los medios de comunicación, las protestas pacíficas, solo enfocándonos en los bloqueos y en el vandalismo. No, si nosotros hemos destacado aquí las protestas cívicas y pacíficas encabezadas por los jóvenes de Sal de las Redes, Adopta Bosques, No a la Minería, etcétera, que se hicieron durante mucho tiempo en las principales calles de la ciudad de Panamá y en parte del interior, la protesta magnífica de las mujeres en Santiago, por ejemplo, otras en Panamá Oeste, las hemos destacado porque esa es la manera civilizada de protestar, pero no esto que vemos con encapuchados amenazando con palos y con piedras a una periodista que solo está tratando de hacer y de cumplir su trabajo y su deber de informar. Tenemos en pantalla las protestas y cierres en Herrera. ¿Vamos con quién? Angelis Torres nos cuenta más. Hola. Hola, Angelis, te escuchamos. Compañeros, una situación totalmente diferente se vive hoy aquí en la provincia de Herrera, donde se ha presenciado las unidades de antimotines en este lugar que por tercera vez consecutiva están tratando de abrir las puertas luego de que ya los docentes habían indicado de que se iba a realizar para el día de hoy un cierre de 24 horas. En el primer cierre que se realizó de 24 horas no hubo ningún inconveniente. Los docentes se han encontrado realizando estas manifestaciones de una forma pacífica. Sin embargo, ellos están indicando a la Policía Nacional que ellos quieren que abran una de las vías, ya que en estos momentos las vías que van desde el área de Parita hacia el área de La Arena y el área de Chitré se encuentran cerradas. Las que salen del área de Chitré se mantienen abiertas. Sin embargo, la policía ha tomado la decisión hoy de querer mantener las vías abiertas. Las unidades de antimotines no se han retirado del lugar y podemos ver una situación bastante tensa entre los manifestantes, quienes han indicado
que están dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener estas vías cerradas. Presentes se mantienen unidades de los profesionales, también los docentes, también propietarios de buses colegiales y transportistas, quienes se han mantenido aquí desde las 6 de la mañana, un cierre que se llevó a cabo a las 6:13. Sin embargo, vuelvo y repito, unidades de la policía se mantienen en el lugar y quieren que desalojen las vías. Este es todo el informe que tenemos en el momento. Seguimos en el lugar para llevarles más desarrollo más adelante. Seguimos con ustedes en el estudio. Gracias, Dangelis Torres, que está allá en Herrera específicamente, donde hay cierre ahora mismo. Hay en Herrera, hay en Colón también, donde hay cierre. El clásico. Casualmente vamos con Carlos Araújo allá a Colón para que nos informe. Ese cierre fue muy temprano. Ellos fueron, quizás fue el primer grupo en cerrar un poquito después de las 6 de la mañana prácticamente. Carlos, buenos días. Cuéntanos allá en Colón. Compañeros, a esta hora actualizamos información. Se mantiene cerrado la avenida Randall por la Coordinadora Campesina, de igual forma la autopista Panamá-Colón. A diferencia de semanas anteriores, la autopista Panamá-Colón se van a realizar cierres intermitentes. A las 11 de la mañana se va a realizar la apertura hasta la 1 de la tarde y de ahí se va a estar abriendo a las 7 de la noche. Además de estos puntos, se tiene cerrado a la altura de Cativá, el Suntra, en la Policlínica Hugo Espadafora Franco, en las afueras, y también en los sectores del corregimiento de Buenavista, en Quebrada Ancha, se mantienen estos cierres. Pero el bastión de lucha de los gremios organizados, educadores, universitarios y campesinos, han señalado que esta avenida Randall, que nos encontramos en directo a través de Cuarto Poder, no se van a registrar estos cierres intermitentes solamente en la autopista Panamá-Colón. Es parte de la información que mantenemos desde la costa caribeña para Cuarto Poder. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias, Carlos. Carlos Araújo es otro de los puntos que mantiene el cierre. También está Vía España, que a la altura de la Iglesia del Carmen está cerrado aquí en el área metropolitana, y La Pesa en La Chorrera, que también mantiene el cierre. Vamos con Cecilio Saldaña, que está allá en Chorrera. Cuéntanos, Cecilio. Buenos días, compañeros de Cuarto Poder, también a los televidentes de la audiencia de este programa. Nos mantenemos acá desde La Pesa de La Chorrera, informarles lo que se ha registrado hasta esta hora acá. A las 7 de la mañana se procedió al cierre de los 4 paños de esta vía de comunicación terrestre por gremios docentes. A las 8 de la mañana se procedió a realizar una apertura parcial por 15 minutos para permitir la movilización de algunos vehículos que habían quedado atrapados en este cierre, en su mayoría vehículos de carga, algunos vehículos de transporte y también vehículos particulares. Una vez cumplidos estos 15 minutos se procedió entonces nuevamente al cierre de los 4 paños, y han manifestado los dirigentes que encabezan esta acción de protesta que ya no se darán más apertura a lo largo del día. También está por definirse la acción del momento en que esta vía se esté reabriendo. Se había hablado inicialmente de una protesta de 24 horas, pero ahora está la propuesta de que este cierre se extienda hasta la medianoche, una decisión que a lo largo del día tomarán los distintos dirigentes cuando se reúnan y lo conversen con las bases, y posteriormente entonces se estaría comunicando la decisión de la hora exacta en que este cierre estaría culminando. Mientras que la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito realiza algunos desvíos para evitar que las personas queden atrapados en este congestionamiento vehicular, producto de esta acción de protesta que encabezan los gremios docentes y a la cual se han unido también algunos obreros del Suntrack que llegaron hace algunos momentos hasta este punto. Parte de lo que se registra acá en la provincia de Panamá Oeste, en el distrito de La Chorrera, con este cierre de la vía panamericana. Es la información, compañero, retorno con más de la programación. Gracias, Cecilio. Así están los cierres en la ciudad y en Panamá Oeste a esta hora. Nosotros tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar acerca de los ingresos que ha entregado Minera Panamá al Estado. Vamos a conversar con el exdirector general de ingresos, Fernando Aramburu Porras, esta mañana aquí en Cuarto Poder.
Bueno, así está, cinta costera sí está despejada en este momento, pero vía España hay cierre y ya estamos con Manuel Batista. Cuéntanos, Manuel. Así es, Antonio, nos seguimos acá desde la vía España, donde se mantiene la intersección de la Iglesia del Carmen completamente cerrada por parte de grupos estudiantiles. Con anterioridad eran los docentes los que habían tomado esta intersección como su bastión de lucha. Sin embargo, el día de hoy, ante este llamado que han hecho algunas agrupaciones que se oponen al contrato minero, han sido los estudiantes los que se han apostado aquí en esta intersección desde las 6:20 de la mañana, bloqueando el libre tránsito vehicular por la vía España. Ahora los estudiantes no solamente se han tomado la vía transísmica frente a la Universidad de Panamá, que ha permanecido totalmente cerrada día y noche durante más de 15 días. Ahora ellos se han tomado la vía España y la han mantenido bloqueada. Incluso más temprano incendiaron algunas llantas que han colocado como barricada en esta intersección de la vía España. Reiterarle a los que nos sintonizan a esta hora que la estación del metro se encuentra operando con total normalidad. Sin embargo, el flujo vehicular por la vía España se ve parcialmente afectado, tomando en cuenta que se dan algunos desvíos para evitar que se congestione este sector donde está el Banco Nacional de Panamá y también el Hotel Panamá. Se dan algunos desvíos cerca de la vía que conduce al Santuario Nacional del Sagrado Corazón de María, mientras que otros vehículos que transitan por la vía España a la altura del Banco Nacional son desviados en la vía Benetton. Se mantiene presencia de la Policía Nacional, sobre todo la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, algunas unidades regulares de la Policía Nacional que se mantienen custodiando las estaciones del metro de Panamá. Sin embargo, no vemos unidades del control de multitudes, todo se mantiene con total calma, solamente el tráfico vehicular totalmente afectado a la altura de la intersección de la Iglesia del Carmen en la vía España. Por supuesto, nosotros nos mantenemos acá y más adelante les tendremos otros reportes desde la vía España con ustedes. Gracias, gracias Manuel. Manuel Batista, ahí en el área de vía España, son los puntos pues donde se registran cierres a esta hora. Y a las 8:31 vamos a conversar con el ex ministro de Economía y Finanzas y también ex director general de ingresos, Fernando Aramburu Porras. Lo tenemos en contacto esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Buen día, Fernando, gracias por acompañarnos. Aquí gracias, estamos en Cuarto Poder. Yo dije Telemetro Reporta, se me pegó el Telemetro, ¿te diste cuenta, no? Se me pegó el Telemetro Reporta. No, estamos en Cuarto Poder, Fernando. Mira qué lindo el Guayacán. Mira, sí, Fernando, estábamos hablando acerca... Es el Guayacán de mi finca, Flor. De verdad, un espectáculo. Y qué bueno. Una vez al año. Y suficiente no para hace reconocer, daño, no hace daño. Y suficiente para reconocer el esplendor que eso representa para el país. Muy patriótico, Fernando. Fernando, hablábamos acerca de, bueno, ya la minera Panamá entregó unos ingresos al Estado. Creo que fueron como 562 millones más 4 millones para los municipios, en fin. El presidente había hablado de 770 millones en el mes de marzo. No sabemos ahora por qué no se rayaron los cheques, como dijo el presidente, como era lo correcto. ¿Tú qué piensas que estás revisando esos números y que conoces de esto porque fuiste director de ingresos y ministro de Economía y Finanzas? Gracias, Ate. Bueno, yo creo que me parece muy bien que la minera haya pagado sus obligaciones hasta la fecha. Dos observaciones. Primero, lo que ha pagado es el impuesto correspondiente al año 22, 395. Sin embargo, le dieron un blanqueo, o sea, no ha pagado impuestos, o no va a pagar impuestos de acuerdo al contrato actual. Esa es una de las observaciones que se le ha hecho a ese contrato para los años 19, 20 y 21 que estuvo operando en Panamá. En esa época no tenía contrato. La ley había sido declarada inconstitucional. Y al haber sido declarada la ley inconstitucional, el régimen fiscal que tenía en el antiguo contrato dejó de existir. Inclusive eso ha sido reconocido por el mismo ex magistrado Arturo Hoyos, que es director de la minera y abogado de la minera. Ese régimen fiscal se cayó. Entonces, ¿qué pasó con los impuestos del año 19, 20, 21? Solo han pagado el año 22 y lo que va del 23. O sea, los 3 primeros trimestres, regalías. No creo que hayan pagado impuestos sobre la renta porque no han presentado la declaración de renta. Esto es algo que hay que preguntarle al director de ingresos. ¿Por qué no han presentado la declaración de renta correspondiente al año 22? Según mis cálculos, solo han pagado
los 395 del año 22 y las regalías del primero, segundo y tercer trimestre de este año. Hay Faltaría- 200 y pico más que faltó por recibir el gobierno, lo anunció el presidente. Y él además anuncia que eso entra en una cuenta reservada, de uso reservado. La pregunta es, ¿él no está faltando a la ley que él mismo sancionó, al contrato de ley que él mismo sancionó, que establece los usos que se le daría a ese dinero? Bueno, se podría decir eso. Sin embargo, yo entiendo la decisión del presidente por la situación que tenemos hoy en día en el país, de que no se sabe si el contrato va a seguir vigente después del fallo de la Corte. La Corte está ahora mismo considerando 10 demandas de inconstitucionalidad. Nos han anunciado que el día 24 se declaran en sesión permanente para considerar las 2 primeras demandas de inconstitucionalidad. O sea que tendremos un fallo la última semana de noviembre o la primera de diciembre, de inconstitucionalidad o de constitucionalidad. Entonces, si el fallo es de inconstitucionalidad, quiere decir que no se van a seguir recibiendo esos dineros a futuro. Entonces, el presidente ha considerado prudente, en mi opinión, esa es mi especulación. La explicación la tendría que dar él. Pero me parece que lo que él ha hecho es decir, bueno, voy a mantener este dinero en reserva hasta ver la decisión final y tomar una decisión. Indiscutiblemente que eso tiene destino ya en la ley, o sea que debería destinarse a los fines que fue pactado en el contrato, o sea, la mitad para el programa IBM, creo que es el 20% para los jubilados de menos de 350 y el resto para un programa para los distritos de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos. Sí, ahora, mucha gente, Fernando, se preguntaba por qué si el gobierno hablaba y publicitaba que se recibirían 770 millones, que era la cifra que estaba establecida, solo se recibieron 562 millones. Yo sé que a qué obedece la diferencia, pero quisiéramos que tú lo explicaras, ¿no? Bueno, lo explico nuevamente. O sea, según el contrato Ley 406, el pago de las regalías se realiza trimestralmente en base a la ganancia bruta de la empresa, o sea, ingresos menos costo de ventas. Eso no incluye depreciación, intereses, solamente lo que es el costo de producción. En base a esa ganancia bruta que fue aproximadamente en los 3 primeros trimestres, según sus mismas publicaciones en el website de First Quantum, fue de 1.200 millones. O sea, en base a esa ganancia bruta se aplica un porcentaje, en este caso del 16%, y eso es lo que tienen que pagar correspondiente al trimestre terminado en marzo, junio, septiembre. El de septiembre se pagaba el 15 de noviembre, ahora lo han pagado el 20. El de correspondiente al trimestre terminado en diciembre, que deben ser otros 60 o 70 millones, se pagará en febrero. Y el impuesto sobre la renta, que es lo que hace falta, en marzo del próximo año. Ahora, o sea, esa es la metodología que establece el mismo contrato. O sea que fue una imprudencia de parte del Ejecutivo anunciarle que se iban a recibir 770 millones en el 30 días después de firmar el contrato. Eso no es así. La empresa se está acogiendo a lo que estipula el contrato, ¿no? Lo que a mí me parece que hace falta, y eso es una pregunta que hay que hacer al director de ingresos, es el impuesto correspondiente al año 22, el impuesto sobre la renta. Ellos han tenido que declarar ese impuesto en marzo. Como no había contrato, no lo declararon, han debido presentar su declaración de renta ahora y pagar el impuesto correspondiente. Esa es mi opinión. ¿Y cómo afecta a ese tramo de las regalías del último trimestre del año, es decir, de octubre, noviembre, diciembre, el hecho de que la mina, por ejemplo, ha anunciado la reducción y hasta suspensión de las operaciones a raíz del bloqueo naval a través del mar que se está dando en el puerto de Punta Rincón, puerto internacional, por cierto, que tiene un régimen de
compromiso por parte del Estado panameño basado en convenios marítimos que ha firmado y ha suscrito y es signatario del Estado panameño. Bueno, indiscutiblemente eso me parece que en este momento es una medida imprudente por parte de esos. Yo sé que es parte de la protesta, así como es el cierre de calles, que también es ilegal, atenta contra el derecho de los terceros, el bloquear la entrada al buque de carbón es no solamente ilegal, sino es imprudente, porque el carbón es un material combustible que pudiera causarle mucho, podría inclusive, como han dicho ellos, provocar un incendio, y eso definitivamente no se puede. O sea, una cosa es que la gente esté en contra del contrato minero y otra cosa es que mientras exista este contrato, la empresa tiene el derecho a operar. Eso tenemos que respetarlo. Así como las calles, o sea, la mayoría del pueblo panameño ya se manifestó, está en contra del contrato minero. Eso lo hemos leído y está muy claro. Y la mayoría del pueblo panameño está en contra de los cierres y de los bloqueos de calle. Eso es una minoría radical que está entorpeciendo el libre funcionamiento y haciendo un daño enorme. O sea, ¿cómo es posible que estos señores tengan el desparpajo de cerrar calles y cerrar la carretera interamericana, causándole un daño tremendo, no solamente a las personas enfermas que quieren ir a sus hospitales, a los pequeños productores que quieren llevar su producto, a los independientes, a las escuelas? O sea, el daño que le están haciendo al país es muchísimo más grande de lo que este contrato representaba para el país. Ahora, Fernando, sí. pero ahora que lo estás mencionando, hay una duda. Estaba ayer con Flor Misrachi en el programa Debate Abierto Dominical, y estaba Isaac Rodríguez, que es dirigente allá en Veraguas, casualmente, y candidato del movimiento Otro Camino. Y él públicamente dijo allí que él llevaba y estaba al frente de un cuartel central que mantenía el cierre en Santiago. O sea, no sé si tú lo viste, pero él lo dijo allí delante de todos. Sí lo vi y fue lamentable esa posición de Isaac, que como él aclaró de su posición personal, el candidato Lombana se ha manifestado en contra de los cierres. Él está apoyando el movimiento contra el contrato, tiene una posición muy particular sobre eso, que compartimos, pero no está a favor de los cierres que son a todas luces ilegales y que están produciendo unas pérdidas enormes al país, que nos va a costar mucho trabajo y mucho esfuerzo recuperar. Pero Otro Camino se pronunció y le dio en la cabeza a Manuel Núñez. ¿Perdón? Que Otro Camino se pronunció y le dio en la cabeza a Manuel Núñez a su candidatura. ¿Por qué no se hace lo mismo ahora? Cuando hay afectación a muchos más panameños, como usted mismo lo confirma. Bueno, Flor, eso tendrá que decirlo el comité político. Yo no soy miembro del comité político, yo soy un simple asesor. Es más, yo no estoy ni siquiera inscrito en el partido. Estoy apoyando a Lombana, y eso lo sabe la opinión pública, porque considero que es el candidato más viable, sobre todo en estas circunstancias del país, que necesitamos una renovación total, una nueva gestión más transparente, más comprometida con la necesidad del pueblo. Él ha sido muy claro en eso, y la posición de Isaac es muy personal de él, y no fue bien vista dentro del grupo que apoyamos a Lombana. Claro, porque pareciese como que hay varios puntos de vista dentro del movimiento Otro Camino, ¿no? Con relación al tema de las protestas y la forma en que se hacen las protestas, ¿no? Bueno, yo diría que esa es la opinión de él, y en todos los movimientos siempre hay diferentes puntos de vista, eso es normal. Sin embargo, la línea la traza el comité político y el candidato Lombana. Bueno, vamos a ver si lo miden con la misma vara que Manuel Núñez, porque Manuel Núñez también estaba pidiendo pauta a nivel personal. Entonces, estás pidiendo la cabeza de Isaac. No, yo no estoy pidiendo la cabeza de Isaac. Yo estoy esperando que si ustedes mismos se ponen la vara alta, sea para todo el mundo. De acuerdo, y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa en público. Así es. No, y sobre todo cuando se expresa en función de un problema nacional como este, más allá de las opiniones particulares sobre el tema de la minera. Él sí dijo públicamente que mantenía el cierre, pues él tenía el cuartel central de su cierre allá en Veraguas. Sí. Tenemos que aprender a protestar. Yo creo que los jóvenes de este país, el movimiento Sal de las Redes, y Panamá Vale Más sin Minería, etcétera, los ambientalistas han demostrado que hay maneras de protestar y hacerse sentir sin cerrar calles.
y bloquear y afectar derechos de terceros, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país de servicios, donde los extranjeros vienen y se sienten en un paraíso. Panamá, vienen a vivir a Panamá porque Panamá es un país donde se puede vivir, donde hay amabilidad de la gente, donde hay facilidades, oportunidades. No dañemos esa imagen que tenemos de un país que le da la bienvenida a todos los hermanos latinoamericanos y de otros continentes. Estamos siendo afectados. Nuestra reputación como un país amigable para la inversión, para el extranjero, para el turista, todo eso se ve afectadísimo con estas... Y entremos en razón, parece que hubiéramos perdido la razón. Los maestros que tienen que dar el ejemplo a sus alumnos. Y dicen que no, que le están dando el ejemplo que hay que luchar. Sí, pueden luchar, pero no para eso tienen que bloquear calles y afectar enormemente. Miren cómo están las provincias de Chiriquí y Bocas. O sea, realmente es muy lamentable y muy condenable. Es condenable. Y esas personas tienen que pagar sus daños. Han hecho mucho daño. Fernando, hay otro elemento. También ayer el director general de Ingresos, Publio de Gracia, explicó un elemento importante en todo lo que está ocurriendo con relación al contrato entre el Estado y Minera Panamá, y tiene que ver con el aumento de los jubilados. Es más, él nos adelantó y dijo que lo más probable es que haya plata para el primer aumento, pero de allí en adelante, si el contrato se declara inconstitucional, no va a poder seguir dándose el aumento a los jubilados. O sea, un dilema, O sea, que un dilema grave que tiene el gobierno. Claro, solo le va a dar el aumento a los jubilados si el contrato sigue vigente. Hay un dicho viejo que dice, no le debas a rico ni le prometas a pobre. Realmente es lamentable pues haber prometido eso sin tener los recursos a mano. Si el contrato se declara inconstitucional, definitivamente el gobierno no va a tener los recursos para hacerle frente a ese compromiso, a esa promesa, que era más bien, yo creo que una propaganda, ¿no?, para vender las bondades del contrato. Típicamente los recursos que se obtienen en estos contratos no tienen destino específico. El gobierno decidió ponerle un destino específico con el objeto de vender el contrato, y ahora se va a encontrar en una encrucijada de que los jubilados, por ejemplo, van a reclamar este aumento y el gobierno no va a tener los recursos. Ya sabemos que el programa IBM está quebrado, se han acabado las reservas. Esta es otra de las cosas que vamos a tener que hacerle frente en el próximo gobierno, que la va a tener bien dura, pero no imposible. Panamá no va a quebrar por la falta de los recursos de la minera. Va a ser un golpe, definitivamente, a la economía, al fisco, si esto no continúa, si estos ingresos, pero podemos salir adelante como lo hemos hecho en los últimos 100 años. Fernando, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, estamos viendo el tráfico fluido en la cinta costera, pero más abajo hacia la Casa del Marisco hay un cierre en Casa del Marisco, Mercado del Marisco. Mercado del Marisco. Ahí está Zelaida. Zelaida, infórmanos. Sí, la Casa del Marisco queda en otro lado. En otros dos lugares. Adelante, Así Zelaida. es, la cinta costera y la avenida Balboa se mantienen cerradas poco después del Boulevard Balboa. En ese punto hay algunos vehículos circulando, sin embargo, tienen que optar por un desvío, ya que más adelante de este punto están estos grupos del Suntrax con un carril cerrado, mientras que la Policía del Tránsito ha colocado algunas señalizaciones para que las personas no utilicen ese punto. En el caso de la cinta costera han colocado algunas barricadas, bolsas de basura para impedir la circulación de los vehículos. No obstante, es muy pequeño el grupo de personas que se mantiene en ese sitio realizando algún tipo de protesta. A esta hora el área más afectada es la avenida Balboa, donde los conductores tienen que utilizar las vías alternas para poder salir de este punto y llegar a los destinos que tienen previsto. Las paradas han quedado completamente vacías en los alrededores y las personas han tenido que caminar para poder obtener un transporte que los lleve a donde tenían previsto. Es la información registrada aquí en la cinta costera y la avenida Balboa, donde los vehículos no pueden transitar. Ese reporte, vuelvo con ustedes. Zelaida, bueno, en cualquier momento llega por ahí el pick-up con las llantas. ¿Dónde sacarán tanta llanta? Cuatro personas, literalmente. ¿Dónde la sacan? 4 personas, 3 bolsas de basura
Esas son las partes superiores de los basureros de la cinta costera, claro, que han sido vandalizados, porque eso es vandalismo, eso es un bien público, para cerrar para eso. que un cierre o un paro nacional tenga éxito, la gente no tiene que ir a trabajar, pero la gente sí se paró temprano y fue a trabajar. Sí, claro. Igual ocurrió el jueves. A las 4 de la mañana era impresionante la cantidad de carros que estaban circulando. La gente se ve molesta por tener que llegar tarde o llegar muy temprano, es verdad, pero la gente, los que van caminando, se bajan del bus, caminan y cruzan el tranque, y los que van en auto chifean el tranque o ven de qué forma pueden cruzar. O sea que al final este tipo de acciones terminan perjudicando en cierta forma a la mayoría de la gente, pero no tienen el objetivo que busca un cierre, que es que la gente tenga miedo y no vaya a trabajar. El efecto está siendo todo lo contrario. Y en cuanto al efecto que tiene en las escuelas, lo más lamentable es que los más afectados en esta paralización de clases han sido los estudiantes de escuelas interesante oficiales. La entrevista que le hicieron esta mañana a un estudiante, pero también interesante son los estudiantes al viceministro cuando le preguntaron si le iban a descontar el salario de los docentes. Dice que es difícil descontar, y es verdad, es difícil descontar en el sector público. Entonces que los obligan a reponer esas clases. Pero los más afectados son los estudiantes de escuelas oficiales, no las escuelas particulares. Siguieron dando clases, tienen sus plataformas virtuales y siguieron dando clases todo este mes, los de escuelas oficiales. Y muchos de los docentes tienen la doble condición. Exacto. De docentes en el sector oficial y docentes en el sector particular. Correcto. Y en el sector particular están dando clases. No, y muchos o sea que docentes, igual cobran doble, pues. Y sí, pero en el sector particular sí siguieron dando sus clases virtuales. Y muchos docentes también en el sector oficial intentaron dar clases virtuales y sus mismos colegas docentes no se lo permitieron. Sí. Eso es real, eso es real. Pero todavía tenemos a Fernando Aramburu Porras en contacto con nosotros esta mañana, nos ha acompañado en el programa. Fernando, viene ahora el nuevo reto del Estado, que es el tema del presupuesto. Recordemos que este es un presupuesto histórico de 32.000 millones de dólares. Bueno, y un poco más, porque es 32.700 54. millones. Imagínate la 32.750. cantidad de plata que hay de presupuesto para este año. Fernando, yo comentaba acá con los compañeros, con Atenúes y Flor, a raíz del ofrecimiento, la promesa, el compromiso, como lo queramos poner, es un compromiso porque está en el contrato, pero es un compromiso que adquirió el Estado panameño, o el gobierno del Ejecutivo, que fue el que firmó el contrato, y la Asamblea que lo ratificó o que lo aprobó, del aumento a los jubilados, pudiera perfectamente hacerse si el presupuesto fuera manejado de manera racional. Por ejemplo, de esos 250 millones de dólares que se le están otorgando a la Asamblea, que terminan siendo más con las partidas adicionales que se aprueban durante el año, bien pudiera recortarse una parte para el fondo de 170 millones de dólares, que es el aumento a los jubilados. Y así recortando de donde hay definitivamente abultamientos y dirigido el presupuesto a cuestiones no prioritarias. Tú que fuiste ministro de Economía y Finanzas, aparte de director de ingresos, ¿crees que eso sea posible o no? Bueno, todo es posible dentro de las decisiones de política económica, ¿no? El presupuesto, como hemos dicho anteriormente, está abultado. Es un aumento de 5.000 millones en una economía que está creciendo 5 o 6%. Los ingresos andan por los 10.000 millones, o sea que no veo de dónde van a salir esos recursos para hacerle frente a tremendo presupuesto. Creo que una de las cosas que el presidente tiene que hacer es gastarse lo que hay, o sea, hacer un presupuesto austero, corregir ese presupuesto. La población no va a aceptar ese despilfarro de dinero, usar el presupuesto para el clientelismo en un año electoral. O sea, 230 millones a la Asamblea, 400 millones a la IFARO, etcétera. Y por el otro lado, los jubilados a quien se le prometió un aumento a 350 no van a recibir su dinero. Eso, desde todo punto de vista, es irracional. Ahora, recordemos que el IBM está sin recursos. Vamos a tener el próximo año que hacerle frente a un déficit del orden de los 1.000 millones de dólares. O sea, eso es algo que no está en el presupuesto y que vamos a tener que ver de dónde sale. El pago de la minera era un paliativo, un simple paliativo de 190 millones que iba a ir al IBM. Ayudaba, pero no resolvía el problema. O sea que ya tenemos un problema en el IBM y esto agregaría aún más, aunque ya se les prometió,
ya hay un compromiso, ellos no van a entender el hecho de que no se les dé y vamos a tener 120.000 personas también reclamando ese aumento. Yo creo que habrá que atenderlo. El ejercicio presupuestario que debería hacerse está también en el ojo de la atención pública, ¿no? Que el gobierno debería saberlo. Y más con las revelaciones que se han estado haciendo en los últimos días de la feria de auxilios económicos a personas que realmente, y eso lo hemos venido diciendo nosotros acá desde el inicio, que realmente no lo necesitaban. Podría haber accedido a un crédito del IFARU. Ah, no, pero han sido beneficiados hijos, parientes, etcétera, de políticos, que ganan bastante de bien, diputados o de asesores presidenciales con auxilios económicos no retornables. Eso desde mi punto de vista es impresentable, es inmoral, es un descaro, sí, ¿no? Y entonces... Hay otro tema, Guido, que me gustaría mencionar, que se ha dicho mucho, el hecho de que si el contrato de la minera se declara inconstitucional, Panamá pierde el grado de inversión. Eso no es totalmente correcto. El problema que Panamá está confrontando con las casas calificadoras tiene más que ver con el mal manejo de las finanzas públicas, con los presupuestos abultados, con los gastos superfluos, con el exceso de deuda y que el gobierno no ha hecho las correcciones adecuadas. Obviamente que la falta de los ingresos de la minera va a afectar, pero eso no es la razón por la cual perderíamos el grado de inversión. Le va a tocar al próximo gobierno hacer los correctivos necesarios. Va a tener que aumentar los ingresos y bajar los gastos de una manera importante, revisar subsidios, revisar exoneraciones y aumentar la base tributaria. En este país, ya lo hemos dicho, el 50% de la economía no paga impuestos. Eso no puede continuar. La cantidad de exoneraciones que tenemos, o sea, nos vamos a tener que ajustar el cinturón para mantener nuestro grado de inversión, que perderlo sí sería un golpe muy duro en la economía. Obviamente que la pérdida de los ingresos de la minera sí nos va a afectar, pero no es el factor determinante. ¿Existe la posibilidad constitucional de que sea el gabinete el que, sin discutir, ponga a regir para 2024 el presupuesto que mandaron inicialmente a la Asamblea, pero que en octubre los diputados devolvieron sugiriendo modificaciones? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? El presupuesto tiene que ser aprobado por la Asamblea. Si la Asamblea no aprueba el presupuesto, queda vigente el del año anterior. No, eso es si se rechaza. Sí. Si no lo discuten, exacto, pasa al gabinete. El artículo 272 de la Constitución. O sea que el gabinete podría poner a regir del 24. El artículo 272 de la Constitución dice claramente: si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuese votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto de presupuesto propuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. Exacto. Es una diferencia. Ese es mi punto. No fue rechazado. No fue rechazado y tampoco es que no fue discutido, que son los dos puntos que ahora lo devolvieron para sugerir modificaciones. Bueno, eso sería lamentable. Sí. Porque este presupuesto es a toda luz un presupuesto que va a causar muchos problemas a la finanza pública y ha sido señalado ya por la Casa Calificadora. Yo creo que lo responsable, así como han parado el programa de los jamones y así como están dando señales de que quieren enrumbar el camino del Estado en sus últimos 6 meses, ellos deben ajustar este presupuesto. Bueno, gracias Fernando por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Fernando Aramburu Porras, ex ministro de Economía y Finanzas y ex director general de Ingresos, aquí conversando con nosotros en Cuarto Poder. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue con Telemetro Radio, continúe con El Brunch y en RPC Televisión, Calle 7, retransmisión. Hasta mañana.